Hola chicas, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar entonces con esta parte de la práctica número 3 del cálculo del sombreado para una matriz con valores de elevación, ¿sí? Por ahí el último video, nos quedamos en el cálculo de la tasa de x en función de estas ecuaciones que habíamos desarrollado utilizando una ventana móvil tanto para la tasa con una dirección en x como para la tasa de cambio con una dirección en y. ¿Sí? Entonces de tarea se les quedó realizar la tasa de cambio para y. Yo aquí ya tengo mi tasa de cambio para y. Y lo siguiente que debemos de hacer es calcular la pendiente en función de estos dos valores de la tasa de cambio. ¿Ok? Para el cálculo de la pendiente, aquí tenemos una ecuación en donde la pendiente radianes va a ser igual al arco tangente de el factor z. El factor z, recuerden que es un factor que tenemos ahí como dato de entrada en nuestro programita, ¿sí? Y ese factor z se multiplica por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos tasas que acabamos de calcular, tanto la dirección x como la dirección en y, ¿sí? Entonces, para esta parte de la pendiente vamos a elaborar otro método en función de esas tasas de cambio que acabamos de calcular, ¿sí? Bien, lo siguiente que voy a hacer es crear un nuevo método de la misma forma que lo hice para las tasas de cambio de tipo double y de tipo matriz también, ¿sí? Entonces vamos a poner lo siguiente: public double, los corchetes de el método que debe de tener como tipo una matriz, ¿sí? Y vamos a llamar a este método pendiente, vamos a llamarlo cálculo pendiente, ¿sí? Y agregamos nuestros paréntesis. Voy a abrir mi llave y cerramos llave, ¿sí? Para empezar en este método vamos a hacer uso de los valores de la tasa de cambio en x como los valores de la tasa de cambio en y, ¿sí? Entonces vamos a crear dos nuevas matrices. Voy a crear una matriz de tipo double que se llame tx, y esta matriz la voy a igualar a mi método de tasa de cambio x, ¿sí? Donde realizamos el cálculo. Aquí estamos retornando una variable y esa es la que vamos a leer en esta nueva variable tx, ¿ok? Entonces vamos a mandar llamar nuestro método tasa cambio x, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer para la tasa de cambio en y. Así que me voy a copiar esta línea, la voy a pegar aquí abajo y simplemente voy a cambiar las variables, ¿sí? Ahí nada más vamos a leer entonces lo que calculamos ya en esos métodos anteriormente, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra matriz también de tipo double que se llame pendiente, ¿sí? Y esta matriz la vamos a instanciar como una matriz de 3×3, ¿sí? Entonces vamos a instanciar esto como una matriz de 3×3, ¿sí? Y en esta matriz vamos a realizar el cálculo de la pendiente en función de estas otras dos matrices, ¿sí? Tenemos que hacer entonces la operación que tenemos aquí, ¿sí? Atan el arco tangente del z factor por la raíz de la suma de los cuadrados de las dos tasas, ¿ok? Recuerden acá que en el diseño tenemos un text box de factor z donde el usuario introduce su valor del factor z y ese text box lo nombramos z-txt, ¿sí? Entonces vamos a leer el valor de ese text box así como lo hicimos aquí en el tamaño de celda, ¿sí? Vamos a declarar otra variable de tipo double, ¿sí? A esta variable yo la voy a llamar factor z, ¿sí? Y lo voy a igualar a lo que tenemos en el text box de z-txt, ¿sí? Pero primero tenemos que convertir de una cadena de caracteres a
una variable double. Para eso vamos a ocupar la función convert punto to double en este caso, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a colocar lo que queremos convertir, ¿sí? En este caso vamos a convertir lo que tiene de valor el textbox ztxt y vamos a utilizar ahí la propiedad .text, ¿sí? Y con eso ya tenemos ahí la lectura de nuestro valor que ingrese el usuario en ese textbox, ¿ok? Bien, entonces lo que sigue aquí es crear dos ciclos para recorrer la matriz de pendiente e ir calculando el valor de la pendiente para cada uno de los elementos en función del valor que ya tiene la matriz de tasa de cambio en X y la matriz de tasa de cambio en Y, ¿ok? Vamos a hacer los ciclos. Yo aquí ya tengo unos de la parte de la impresión de mi matriz, ¿sí? Los voy a copiar directamente, ¿sí? Y ya nada más voy a cambiar lo que vamos a hacer en el ciclo, ¿ok? Entonces copio mis ciclos, esto lo voy a borrar y esto también, ¿sí? Y ahí tengo mis ciclos que recorren las filas y las columnas de mi matriz. Ajá. Tiene el tamaño de la matriz que tenemos aquí de 3×3. Acuérdense que estamos trabajando con una matriz de 3×3. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es realizar esta operación que tenemos aquí en el cálculo de la pendiente, ¿sí? Vamos a utilizar la librería mat para poder hacer estas operaciones, ¿sí? Bien, vamos a igualar la matriz de pendiente, ¿sí? En los índices I, J, y esto va a ser igual a el cálculo que vamos a desarrollar para la pendiente, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente: mat punto atan, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a colocar a lo que le queremos determinar el valor de la pendiente, el valor de del arco tangente, perdón, ¿sí? Entonces debe de ser z factor por, vamos a colocar eso, la variable factor z multiplicando la raíz cuadrada. Para eso vamos a ocupar otra vez la librería mat, ¿sí? Vamos a ponerle ahí mat.sqrt, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a colocar a lo que le queremos determinar el valor de la raíz cuadrada. ¿A qué le vamos a determinar el valor de la raíz cuadrada? A el cuadrado de cada uno de estos valores de tasa de cambio y tasa de cambio en Y, ¿sí? Entonces vamos a utilizar otra vez otra librería que es mat. Ahora vamos a utilizar la función pow, ¿sí? Para elevar un número a determinada potencia, ¿sí? Y en este caso antes de la coma va a ir lo que queremos elevar, ¿sí? En este caso vamos a elevar primero la tasa de cambio en X. Entonces voy a tomar esa matriz TX de IJ, acuérdense, estamos trabajando con una matriz, ¿sí? Y esto le vamos a poner una comita, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? Y a esta tasa de cambio al cuadrado de la dirección X le vamos a sumar el cuadrado de la tasa de cambio con una dirección en Y, ¿ok? Entonces me voy a copiar todo esto, lo voy a pegar y simplemente voy a cambiar mi matriz, ¿sí? Y ya con esto tendríamos el cálculo de los valores para la pendiente en función de esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esta ecuación para la pendiente, simplemente nos queda hacer el retorno de la matriz de pendiente. Entonces vamos a ponerle return pendiente, ¿sí? Y ya con esto tenemos el cálculo de la pendiente, ¿ok? Siguiente paso que debemos de hacer es calcular la orientación de la pendiente, ¿sí? Es decir, la dirección
hacia donde apunta la pendiente, como nos dice aquí la descripción de este parámetro, ¿sí? Esta orientación o este aspecto lo vamos a determinar en radianes, pero primero aquí debemos de realizar estas condicionales que estamos viendo, perdón, ¿sí? Primero debemos de revisar si el valor de la tasa de cambio en X no es 0, ¿sí? Si no es 0, entonces realizamos esta operación. El aspecto en radianes es igual al arco tangente 2, ¿sí? De dos elementos, como la tasa de cambio en X y la tasa de cambio en Y, ¿sí? Si de esta operación que acabamos de realizar el aspecto es menor a 0, entonces volvemos a recalcular el valor, ¿sí? ¿Qué pasa en esta otra gran condicional? Si la tasa de cambio no es 0, como resultó acá, es 0, perdón, ¿sí? Acá checamos si no es 0, aquí checamos si es 0, entonces el valor del aspecto va a estar en función de estos datos, ¿sí? Hacemos una segunda condicional en donde verificamos que la tasa de cambio en Y sea mayor a 0, y si se cumple eso, entonces nuestro aspecto en radianes va a ser igual a pi entre 2, ¿sí? Si no, volvemos a revisar que el valor de la tasa de cambio ahora sea menor a 0, entonces si entra en esa condición, el aspecto en radianes va a ser igual a 2 veces pi menos pi entre 2. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones que tenemos aquí, entonces el aspecto en radianes es igual a el valor ya calculado, ¿ok? Bien, vamos a realizar esas operaciones, ¿sí? Primero, las dos grandes condiciones que debemos de revisar es si el aspecto es un valor diferente a 0 o si es 0, ¿sí? Esas son las dos grandes condiciones que vamos a estar revisando, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer para el cálculo del aspecto es crear otro método, ¿sí? De tipo público, double, ¿sí? Igual con las mismas características que lo hicimos aquí para el dependiente, como una matriz. Vamos a llamar a esto cálculo aspecto, ¿sí? Y abrimos llave y cerramos para el método. Ajá. Vamos a ocupar igual estas matrices, ¿sí? Tasa de cambio y tasa de cambio en X, perdón, y tasa de cambio en Y. ¿Por qué? Porque la comparación se hace en función de estos dos datos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es copiarnos estas dos líneas, ¿sí? Eso es un método distinto, entonces aquí no importa si las declaramos con el mismo nombre. Ajá. Y vamos a declarar igual una nueva matriz como lo hicimos para pendiente, ¿sí? Pero ahora pues esa matriz le vamos a dar el nombre de aspecto. Ajá. Listo. De la misma manera vamos a necesitar un ciclo para recorrer esa matriz de tasa de cambio en X y tasa de cambio en Y para poder hacer la comparación y asignarle un valor a la matriz de aspecto, ¿ok? Entonces voy a eliminar esto, ¿sí? Y dentro de ese ciclo vamos a construir estas condiciones que tenemos aquí. Primero vamos a checar si el valor es un número diferente a 0 o si es 0, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un if y directamente en la primera condición vamos a revisar que el valor de la tasa de cambio en X, Tx como tenemos aquí, de Y de J, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con una matriz y la vamos a recorrer con esas variables. Vamos a checar entonces si alguno de los valores que están en esta matriz ya calculado es diferente a 0, ¿sí? Para eso pues vamos a agregar este operador, ¿ok? Si no se cumple esta condición, entonces nos vamos al valor de else, ¿sí? Y aquí en else vamos a revisar entonces si el valor es igual a 0, ¿ok? Aquí revisamos si es diferente a 0 o si es 0, ¿ok? Bien, primera condición dentro de
cuando la tasa de cambio es un valor diferente a 0, pues realizamos el primer cálculo del aspecto en función del arco tangente 2 de la tasa de cambio en Y menos la tasa de cambio en X. ¿Ok? Vamos a hacer esa primera operación. Entonces, primero aquí calculamos el valor de la matriz aspecto de I y de J, ¿sí? Y esto va a ser igual a el arco tangente 2, módulo 2, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la librería math.atan2, aquí como nos dice, ¿sí? Y necesitamos dos variables de tipo double, que en este caso va a ser tasa de cambio en Y, la variable TY, coma, y el negativo de la variable en X, ¿ok? Que sería TX, de I y de J otra vez para cada una de esas matrices, ¿sí? Entonces, de esta manera yo estaría calculando mi aspecto en primera instancia tomando en cuenta esta condición, ¿sí? Lo siguiente que debemos de hacer es que una vez que hayamos calculado el aspecto en función de estos datos, hay que verificar si ese valor es menor a 0. Si sí nos da como resultado un aspecto menor a 0, entonces vamos a volver a recalcular el aspecto a partir de esta ecuación. 2 veces pi más el aspecto ya calculado, ¿ok? Vamos a crear entonces esa condicional debajo de este dato, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. If, ahí está, condición, si la matriz de aspecto que yo tengo aquí es menor a 0, menor a 0, entonces vuelvo a recalcular esta matriz, ¿sí? Voy a copiarme esto y esta matriz nos quedaría como 2 veces pi más el valor del aspecto que ya se había calculado anteriormente, ¿ok? Entonces vamos a realizar esa operación. 2 por pi, que en este caso utilizamos la librería de math y con punto pi para obtener el valor de pi, y a esto le vamos a sumar la matriz de aspecto que ya teníamos, ¿sí? Esto que ya tengo aquí. Y esto sería todo para esta primer parte de el cálculo del aspecto, ¿sí? Eso es cuando el valor del de la tasa de cambio en X es un valor diferente a 0. Cuando el valor es 0, entonces seguimos con esto de aquí, ¿ok? Bien, si el valor de la tasa de cambio en X es 0, entonces realizamos una primera condición checando que el valor de la tasa de cambio en Y sea mayor a 0, ¿ok? Bien, vamos a hacer esa parte. If, abro y cierro llaves, si, voy a copiar esto, la tasa de cambio en Y de I de J, ¿sí? Tasa de cambio en Y de I de J es mayor a 0, ¿sí? Como nos indica aquí esta ecuación, entonces el aspecto en radianes va a ser igual a pi entre 2, ¿sí? Si se cumple esta condición que acabamos de colocar aquí, el aspecto en radianes va a ser igual a math.pi entre 2, ¿sí? Y eso sería esta primer parte cuando el valor de la tasa de cambio en X es 0, pero el valor de la tasa de cambio en Y es mayor a 0, ¿sí? Si no se cumple eso, entonces realizamos una siguiente condicional, ¿sí? Si no, vamos a revisar otra condición cuando la tasa de cambio en Y sea menor a 0, ¿ok? Entonces, voy a agregar aquí un else if, ¿sí? Y ahí ahora voy a revisar el caso contrario de esto.
cuando la tasa de cambio en Y sea, en este caso, menor a 0, ¿sí? Entonces el aspecto en radianes va a ser igual a 2 veces pi menos pi entre 2, ¿sí? Vamos a elaborar eso. Aspecto en radianes va a ser igual a 2 veces pi, 2 por pi, menos pi entre 2, ¿sí? Como nos indica ahí nuestro algoritmo. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, ¿ok? Entonces lo que nos indica el algoritmo es que el aspecto en radianes pues es igual al aspecto en radianes que ya teníamos calculado anteriormente, ¿sí? Entonces simplemente lo único que voy a hacer es igualar esa matriz. Aspecto de I de J es igual a aspecto de I y de J, ¿sí? Y ya tenemos esto para nuestro cálculo del aspecto, ¿sí? Ahí está completito. Lo único que nos falta aquí ya es retornar el valor de esa matriz que vamos a tener calculada finalmente, ¿sí? Entonces return aspecto es lo que vamos a hacer para terminar este método, ¿sí? Y una vez que tenemos el aspecto en radianes, ahora sí calculamos el Hillshade con esta operación que tenemos aquí, ¿ok? Bien, vamos a crear entonces un nuevo método de tipo público, double, lo vamos a hacer una matriz también, y a este método vamos a llamarlo cálculo sombreado. Agrego mis paréntesis, abro llave y cierro para mi método, ¿sí? En el cálculo del Hillshade o del sombreado vamos a necesitar el ángulo cenital, el valor de la pendiente, ¿sí? El valor del azimut y el valor del aspecto. Entonces todas esas variables que estuvimos retornando en cada uno de estos métodos, ¿sí? Aspecto, pendiente, dirección de la iluminación y ángulo cenital, lo vamos a ocupar para calcular el valor del Hillshade final, ¿sí? Entonces voy a crear aquí una variable de tipo double que se llame de iluminación, ¿sí? Le voy a quitar, perdón, aquí el paréntesis, de iluminación, y lo vamos a igualar al método del cálculo de la dirección de la iluminación, ¿sí? Lo llamamos a ese método dirección iluminación, ¿sí? Y la variable que retorné de ahí, pues ahora la vamos a leer en esta variable, o la vamos a almacenar en esta variable, ¿sí? Siguiente variable que voy a ocupar es la del ángulo cenital. Le voy a poner a cenital, y en este caso esto lo vamos a igualar al ángulo de iluminación, que fue el método que creamos para calcular esta variable, ¿sí? Ya que tengo esto, ahora voy a leer el valor de la pendiente y del aspecto a partir de esas dos matrices que hice por ahí, ¿sí? Entonces voy a crearme una nueva variable de tipo matriz double. A esta variable la voy a llamar slope, ¿sí? Mis corchetes, y vamos a igualarla al método de perdón, los corchetes van antes, ¿sí? Vamos a igualarla al método que tenemos de cálculo pendiente, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a cálculo pendiente, ¿sí? Cálculo pendiente. Aquí está, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el aspecto, ¿sí? Ahora esta variable la voy a llamar aspect, ¿sí? Y la vamos a igualar al método cálculo aspecto. A ver, otra vez.
cálculo aspecto. Aquí está, ¿sí? Y ya que contamos con estas variables, ahora sí podemos realizar el cálculo de nuestro Hillshade, ¿sí? Bien, voy a copiarme aquí mis ciclos para no volverlos a hacer, para recorrer la matriz de el nuevo Hillshade que vamos a generar, ¿sí? Y aquí me faltó, perdón, crear una nueva variable. En este caso esa nueva variable la vamos a llamar Hillshade, ¿sí? Hillshade, y vamos a crear una nueva variable de tipo double con un tamaño de 3×3, ¿sí? Que es la matriz que estamos trabajando. Entonces, ya que tenemos estas matrices necesarias para calcular el Hillshade, vamos a hacer la operación, ¿sí? Primero, la matriz de Hillshade. Voy a llamar esta matriz Hill mejor nada más, por si hay algún problema con el nombre del programa o de la clase principal como tal, ¿sí? Entonces la matriz de Hill de IJ vamos a igualarla a esta operación que tenemos aquí. Primero, 255, que es la escala en niveles de grises que vamos a tener para el Hillshade, ¿sí? Y ese 255 lo vamos a multiplicar por esto. Vamos a hacer la operación. Entonces, 255.0 por, abro y cierro paréntesis, de la primera operación que tengo aquí, que es el coseno del ángulo cenital por el coseno de la pendiente, ¿ok? Entonces, dentro de estos paréntesis voy a colocar lo siguiente: mat.cos, y aquí va la variable del ángulo cenital, que es a cenital, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por mat.cos, ¿sí? Y aquí vamos a determinar el coseno de la pendiente. Entonces debe de ir nuestra matriz de slope, ¿sí? Vamos a colocar nuestra matriz de slope de IJ, ¿sí? Porque es una matriz. A esto le vamos a sumar el seno del ángulo cenital por el seno de la pendiente por el coseno del azimut menos el aspecto, ¿ok? Entonces voy a abrir y cerrar unos paréntesis aquí. Dentro de esos paréntesis primero iría el seno del ángulo cenital por el seno de la pendiente, ¿ok? Entonces mat punto sin, entre paréntesis, a cenital, ¿sí? Esto lo vamos a multiplicar por, voy a seguir aquí en la otra línea para que ahí tengan en una sola vista la ecuación, ¿sí? Por el seno, entonces sería mat.sin, en este caso ahora sería de la pendiente, ¿sí? De esta variable que tenemos aquí. Vamos a llevarnos esto acá para que no haya problema. Y después esto lo multiplicamos por el coseno de el azimut en radianes menos el aspecto en radianes, ¿sí? Bien, entonces fuera de esto multiplico por el coseno, perdón, mat.cos de mi azimut en radianes, que sería de iluminación, ¿sí? De iluminación menos el valor de la matriz de aspecto, ¿sí? De I y J, ¿sí? Otra vez me voy a llevar esto al principio de la línea, y con esto estaríamos calculando nuestro Hillshade, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo
el valor de mi Hillshade con esto, ¿sí? Vamos a revisar que no nos falte nada. Ok, entonces no nos falta nada. Aquí dice, tenga en cuenta que si el cálculo del valor de sombreado es 0, el valor de la celda de salida será 0, ¿sí? Tenemos que tratar de utilizar esto como enteros, ¿sí? En un Hillshade no tenemos valores decimales, entonces aquí, a pesar de que estamos trabajando con una matriz de tipo double, al final el Hillshade debe de tener una salida de datos enteros, ¿ok? Primero vamos a revisar cómo nos da el valor de este cálculo del Hillshade en esta parte del sombreado, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer imprimiendo la matriz, ¿sí? Recuerden que para imprimir la matriz, como lo hicimos acá en la generación, ¿sí? Primero tienen que imprimirla en el text box utilizando la función o el método append_text, ¿sí? Y después deben agregar un salto de línea, ¿ok? Entonces vamos a revisar aquí en nuestro Hillshade, en nuestro diseño, cómo se llama este text box, cómo lo habíamos nombrado. Lo nombramos sombreado.txt. En este es en el que vamos a imprimir el Hillshade ya calculado, ¿ok? Lo que voy a hacer entonces ahora es aquí en el ciclo de J agregar la impresión de esta matriz Hill, ¿sí? En el textbox sombreado txt con el método append_text, ¿sí? Voy a imprimir ahí mi matriz de Hill de I y J, ¿sí? Y a esto le voy a concatenar unos espacios, ¿sí? Entonces con doble comilla voy a agregar 2 espacios y cierro las comillas, ¿sí? Y después en el ciclo de I, que es el ciclo de las filas, para cambiar de fila pues voy a agregar un salto de línea, ¿sí? Entonces ese salto de línea lo agregamos con diagonal invertida R, diagonal invertida N, ¿sí? Como lo tenemos aquí arriba. Voy a copiarme eso, ¿sí? Y agrego salto de línea en el ciclo de I, ¿sí? En este caso ya no va a ser necesario retornar la variable aquí, más bien lo que voy a hacer es quitarle el tipo double, ¿sí? Nada más es un método de tipo matriz, pero lo voy a hacer vacío, ¿sí? Para imprimir directamente el valor de mi sombreado cuando dé clic en el botoncito de calcular, ¿ok? Perdón, al parecer esto sí nos va a causar problema, entonces lo dejamos como double, ¿sí? Retorno mi matriz de Hillshade, que se llama Hill, y esto que tengo aquí lo voy a pasar mejor cuando dé clic al botoncito de calcular, ¿ok? Entonces aquí en mi diseño voy a dar doble clic al botón de calcular para crear mi evento, ¿sí? Aquí está. Voy a crear una nueva variable de tipo double que se llame y de tipo matriz que se llame sombreado en este caso, ¿sí? Le voy a poner ahí sombreado, ¿sí? Y ahí voy a leer lo que hice en el método de cálculo sombreado. Ahí está, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, punto y coma, ¿sí? Y simplemente voy a copiarme esto y aquí directamente en el botón voy a realizar la impresión de esa matriz del Hillshade, ¿sí? Lo único que voy a hacer entonces aquí es esto de aquí, ¿sí? Voy a imprimir ahora la matriz de sombreado en este caso. Ajá. Y esto lo voy a eliminar de esta parte, ¿sí? Ya no me va a servir. Así nos quedaría el método de cálculo sombreado, nada más el puro cálculo, y en el botón
realizamos ya directamente la impresión, ¿sí? Si quieren hacer otro método para imprimir, está bien, ¿ok? Entonces ya que tenemos esto, vamos a revisar ahora que todo esté bien. Voy a correr mi programa y vamos a ver, aquí tenemos un error. Perdón, aquí se puso aspect slope, entonces nada más es aspecto, ¿sí? Ahora sí, corro mi programita y ya debe de funcionar. Ahí está, ¿sí? Primero, que aquí se hizo más grandecito. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a imprimir la matriz con datos de elevación. Ahí está. Segundo es rellenar estos campos, tamaño de píxel, lo voy a poner a 30 metros, factor Z, 3. Y voy a dar clic al botoncito de calcular para verificar los valores, ¿sí? Ahí están. En este caso se imprimen de esta manera porque tenemos bastantísimas decimales, ¿sí? Hay que cambiar eso de aquí, ¿sí? Y hay que verificar los valores porque nos están dando valores muy pequeñitos, ¿ok? Entonces hay que ver eso. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para convertir nuestra matriz de valores double a entero, que es como debe de salir el resultado del Hillshade, es agregar aquí en la parte de la impresión la instrucción convert punto to int. Vamos a utilizar int 32 y entre paréntesis vamos a dejar nuestra matriz para que se convierta a entero, ¿sí? Ya que tenemos eso, yo lo que voy a hacer en el diseño es colocar las mismas características que coloqué aquí en el de elevación, en el text box de elevación, ¿sí? El tipo de letra lo voy a poner con Times New Roman, ¿sí? Me parece, vamos a verificar acá que esto lo había puesto con un tamaño de 14 puntos, entonces voy a cambiarlo aquí también, 14 puntos y en negrita, aceptar, ¿sí? Y voy a ponerlo alineado al centro del text box, ¿sí? Ya que tengo esto, voy a correr y esto ya debe de quedar en entero, ¿sí? Tenemos nuestra matriz, tamaño de píxel lo voy a colocar en 5, el factor Z lo voy a poner como 1, calcular, y ahí tenemos los valores, ¿sí? El valor que me está dando en el sombreado es pequeñísimo, entonces hay que verificar si tenemos algún error en alguno de los cálculos que realizamos, ¿ok? Entonces, de tarea lo que se les va a quedar es revisar qué error pudimos haber cometido al realizar alguno de estos cálculos, ¿sí? Y ya que tengamos eso, pues con respecto a eso entonces modificamos y ya terminamos este programita, ¿sí? Pero de una vez también vayan adelantando la elaboración de su reporte y de su práctica y de su programa, todo para entregar, ¿ok? Entonces, hasta aquí le dejamos por el video de hoy, chicas. Nos vemos en un próximo video para ver la corrección de esta parte del Hillshade o para ver otros temas, ¿ok? Ya en la plataforma les estaré indicando cómo procedemos, ¿ok? Muy bien, chicas, entonces nos vemos, que se encuentren bien y saludos a todos.